Vamos a hablar ahora con Diego Álvarez, que es el director ejecutivo de la Fundación CONIN, y a quien ya estamos saludando. Diego, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchísimas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por llamar. Bueno, ayer lo decíamos recién, hablábamos con Héctor Polino de Consumidores Libres, una de las organizaciones de consumidores más importantes de la Argentina, y nos marcaba esto de los comportamientos en el consumo de la leche, como él explicaba, reacción ante la suba de precios que hubo particularmente en ese sector, también la carne, y el reemplazo por allí de estas cuestiones seguramente por otro tipo de alimentos menos importantes o menos ricos para la dieta. ¿Cómo están viendo ustedes desde CONIN, una organización, vaya, si trabaja en estas cuestiones, este momento en la Argentina? Bueno, yo primero una aclaración que a lo mejor ayuda. A ver. Con respecto a la caída de los números de indigencia, que no son un error estadístico en el caso de Río Cuarto. La indigencia bajó también en términos generales. Y en esto, si ustedes me permiten, hago una aclaración. A ver. Cuando uno lee estas estadísticas, en realidad tienen cierta frialdad y es muy difícil llevarlas a explicar exactamente qué es. El INDEC mide la pobreza de una manera de que es un hogar que no tiene los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Es exactamente eso. Por lo cual hay 13 millones de personas que viven en hogares que no tienen los recursos para la subsistencia básica de las necesidades elementales. ¿Está bien? Sí. La indigencia es un escalón más abajo, que es quien no tiene para cubrir las necesidades alimenticias. Exacto. Y entonces, esto, ¿por qué lo digo? Me parece que es medio profundo. Porque la indigencia uno la puede solucionar en el corto plazo. Yo le mejoro rápidamente la cobertura de la asignación universal por hijo, o incremento un poco el ingreso de las familias más pobres, e inmediatamente esa persona pasa a tener los recursos a lo mejor para poder comer, aunque sea. ¿Está bien? Claro. Sí. Y esto me parece que es lo que ha pasado en el número de indigencia, y que tenemos que entender que es una medida de corto plazo, es decir, estamos solucionando el problema de mañana. Claro, la urgencia. Mañana y el mes que viene podemos comer mejor, pero no lo saca de la pobreza, Claro. Y por último, esta medida de que los recursos, el INDEC mide la pobreza por recursos del hogar, también es solucionable de corto plazo, en el corto plazo, porque uno mejorando los ingresos cambiaría la pobreza inmediatamente. Y me parece más importante aún analizar los números que la UCA dio hace unos pocos días y que mide lo que se llama la pobreza multidimensional, que es un concepto profundo. Es decir, no es pobre solo el que no tiene plata, o no solo el que no tiene plata no es pobre, ¿sí? Ser pobre es mucho más, el no tener cloacas, el no tener agua corriente, el no tener agua caliente, no tener un hábitat sano para vivir. Esta aclaración quería hacerlo porque uno, la indigencia con 1.000 o 2.000 pesos más le garantiza a la persona que a lo mejor puede comer. Bien, bien. Con una asignación universal lo saca de la pobreza, pero para sacarlo de la pobreza multidimensional a la persona hay que darle la dignidad necesaria del agua caliente, de la cloaca, del agua corriente, y esto es lo más complicado y lleva años y años. Y esto claramente no es ni culpa de un solo gobierno, ni lo arregla un solo periodo de gobierno. Esta era la única aclaración que quería. No, nos llamaba la atención con respecto a eso porque, por ejemplo, la indigencia nacional, si uno toma el dato del INDEC, a fines de 2017 era 4,8, a mediados del 2018 subió una décima a 4,9, y ayer publicó 6,7, subió a nivel nacional. Y claro, en Río Cuarto tuvo un comportamiento inverso, y por allí, bueno, aquí se especuló, algunos especialistas en estadísticas, con que puede haber algún error muestral o algo que estuviera incidiendo en los datos de Río Cuarto puntualmente, ¿no? Podría ser perfectamente, pero también hay que saber que los datos del INDEC solo mide poblaciones urbanas. Claro. Y entonces eso tiene una composición distinta en el interior del país que en la capital federal y el conurbano. En núcleos urbanos es tan grande el peso del conurbano bonaerense que es otra realidad. Puede ser que haya un error estadístico, no lo he analizado a Río Cuarto particularmente, podría ser, pero el interior, primero que de por sí ustedes pueden ver que el interior tiene menor índice de pobreza que el conglomerado del Gran Buenos Aires. Claro. En términos generales. Claro. Es en términos generales. O que el Gran Córdoba, ¿no?
o el Gran Córdoba. Digo, hay que tener en esto no porcentajes, ¿no? Sino la cifra absoluta es más impactante. Sí. Es un lugar, el Condado Bonaerense, donde viven 15 o 16 millones de personas, de las cuales 5 o 6 millones de personas viven bajo la línea de pobreza. Es decir, de acuerdo al estudio de la UCA, sin cloaca, sin agua corriente, sin agua caliente, sin poder mandar a sus hijos al colegio, y una parte de ellos, la tercera parte, no tiene para cubrir sus alimentos diarios de 2 o 3 comidas al mes. Claro. De esta manera, más datos menos, recuerden ustedes que los datos muestrales, en cuanto se achica la cantidad, pierde precisión. Exacto, claro. Y entonces puede haber algún error estadístico, pero en sí la indigencia que haya bajado puede ser un efecto de corto plazo de alguna medida. Bien. Pero la pobreza estructural no se soluciona de ninguna manera ni en un año ni en 5 años. Sí, claro. Bueno, con respecto a esta cuestión del impacto que va a tener la degradación en el tipo de alimentación y especialmente en estos sectores, ¿no?, más vulnerables, ¿qué realidad están observando ustedes? Nosotros medimos, y en esto hay que también hacer un buen análisis porque hay cifras que por ahí nos confunden. Claramente, cuando uno, antes de decir en un país, primero decir que Argentina es el país más rico en recursos naturales por habitante, y eso es una cifra muy fuerte al lado de esta. Claro. En el país más rico en recursos naturales por habitante, 1 de cada 3 habitantes son pobres. Claro. Y antes de no tener para comer, lo que hace la familia con toda inteligencia es suplantar alimentos. Claro. Primero por segundas marcas o por terceras marcas, e inmediatamente después se produce el cambio de proteínas a hidratos de carbono, de alimentos que dan nutrientes específicos, sobre todo a los niños, por elementos que en el desconocimiento empiezan a consumir no conteniéndolos. Eso es lo que suele ocurrir. Y que nosotros, es decir, en los países desarrollados, la obesidad seguramente obedece, o el sobrepeso de los niños obedece a causa de mala alimentación en cuanto a la calidad relacionada con comidas, con fast food, digamos, con comida rápida. En Argentina el crecimiento del sobrepeso y obesidad está claramente identificado por el cambio de dieta. Es decir, un niño que deja de comer proteínas y pasa a consumir mayor cantidad de hidratos de carbono, Claro. y en términos fríos, porque esto hay que decirlo así, es decir, no come carne, come fideos, come polenta, ese niño puede ganar mayor masa corporal a través de acumular grasa por esta alimentación de hidratos de carbono, rica en hidratos de carbono, que es lo que estamos viendo en los relevamientos. Pero no garantiza de ninguna manera ni su desarrollo completo, Claro, físico, y muchísimo menos, y esto es a lo que nosotros nos dedicamos, a prevenir el daño cerebral o darle condiciones de equidad que hagan que el cerebro se desarrolle de la misma manera que en otros sectores sociales. Y esto seguramente, el dato más duro de los datos del INDEC no es el 30% o el 32% de pobreza, es que el 46% de los niños, la mitad de los niños de nuestro país son pobres. claro. Esos niños pobres, si son pobres a los 7 años y su cerebro fue bien alimentado en los primeros 2, podemos llegar a salvarlo. Ahora, si este momento los agarra en los 2 primeros años, el daño cerebral va a ser irrecuperable, el daño cerebral le va a impedir de estudiar, el daño cerebral le va a impedir desarrollarse como una persona. Y eso debemos verlo macro dentro del país, y a ese mismo niño, a ese niño micro, a este niño que no va a tener el desarrollo cerebral suficiente como para poder desarrollar. Seguramente, de todos los datos, es el más inequitativo de todos. Claro. Ese niño no tiene las mismas oportunidades, está clarísimo. Diego, buen día. Javier es mi nombre. Brevemente y por curiosidad, Fundación CONIN, tengo entendido, está en Gambia, en África, ¿no?, en las costas del Atlántico, allí del África Negra. ¿Qué es un poco, bueno, porque imagino que la postergación allí es tremendo, ¿no? ¿Cómo es un poco esa historia? ¿Cómo es la historia? No, simplemente CONIN es varias cosas. CONIN es una organización que tiene en el país más de 100 centros, y es una metodología que es utilizada en centros CONIN en otros lugares del país, en el mundo, en gran parte de países latinoamericanos y en Gambia. Por supuesto que la pobreza es distinta, la alimentación es distinta, y el desarrollo es distinto, por lo cual no es lo mismo el tratamiento que debe darse
en un país como Gambia que en un país como Argentina. En un país como Gambia la pobreza es estructural desde hace muchísimos años, de hecho nunca dejó de existir, y la dieta ha sido exactamente así, es decir, basada en vegetales y no de la mejor calidad, sin proteínas. Entonces en este caso lo que se hace es atender a los casos gravísimos, a los casos más graves, porque una organización no tiene la capacidad como para contener socialmente a semejante cantidad como los números que está dando el INDEC, ¿no? Entonces ahí se atienden los casos gravísimos. Aún así, en Argentina también debemos saber que CONIN, ojalá pudiéramos, pero si nosotros estamos calculando que la cantidad de niños con algún grado de desnutrición alcanza los 250.000 chicos en el país, y nosotros estamos alcanzando a 10.000 o 15.000 chicos, no es un porcentaje que quisiéramos, pero no toma la mayor cantidad de desnutridos. Diego, ¿están aplicando el Plan Nacional de la Primera Infancia? ¿Cómo está funcionando esto junto con el Estado? El Plan de la Primera Infancia se inserta en una subsecretaría del Estado Nacional, que es la Subsecretaría de Primera Infancia. Esa subsecretaría es la que, a través de un convenio con CONIN desde el año 2016, lleva adelante, entre otras medidas, el plan de CONIN. Este plan, el Plan Nacional, es un plan que se basa fundamentalmente en lo que ellos llaman espacios de primera infancia, lugares en donde la madre que trabaja deja a sus hijos durante el día, y en ese caso se le aplican al niño todas las metodologías que puedan para la contención social y alimentaria. Bien. Y en ese plan está inserto CONIN. En ese plan nosotros recibimos a los niños desnutridos, o los detectamos a los niños desnutridos a través de un relevamiento, y esos niños son derivados a los centros CONIN en los casos en los que la desnutrición es leve o moderada. Claro. Recuerden también esto, CONIN tiene su cantidad de centros distribuidos en todo el país para la desnutrición leve y moderada. Bien. Para la desnutrición grave, para la cual se necesita una acción de shock, de recuperación rápida, porque ese niño no tenemos tiempo de tratarlo, está el hospital y todo el Centro de Recuperación Nutricional de Mendoza, que es el único en el país y el primero en Latinoamérica, y es trasladado aquí al Centro de Recuperación de Mendoza. Bien. Diego Álvarez, director ejecutivo de CONIN, muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, y esperemos que la próxima vez los números hayan disminuido y podamos hablar de otra cosa. Exacto, de tener otra... Por lo menos encontrar el camino, por lo menos encontrar el camino. Exacto. Diego, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable, adiós.